¿Cuándo descubriste el cuerpo como maestro de la vida? Todo lo que le enseña la mente y el espíritu. Yo lo descubrí rompiéndome. Y ya con medio siglo encima. Y lo que descubrí es lo que quiero compartir en estos contenidos. Crecí en una cultura que cree que no es lo que piensa. Y que el cuerpo es apenas un vehículo o una bestia que hay que domesticar para someter al orden racional del pensamiento. Me entrenaron para hacer méritos sentado en cajitas, metiendo el mundo en cuadritos, Separado de la alegría natural y gratuita de estar vivo. Pero este cuerpo se rebelaba. Primero con tics, apretaba los ojos, movía las orejas, meneaba la cabeza, brincaba. Y después apagándose en crisis depresivas recurrentes. Yo creía que era falta de carácter, como si el jinete fuera incapaz de domesticar a la bestia que le había tocado. Afortunadamente quedé mal domesticado, porque ya de viejo este cuerpo animal se ha convertido en un maestro que me ha ayudado a sanar problemas de salud mental y me ha mostrado un camino hacia el despertar espiritual. Un camino en el que estoy aprendiendo a ser jardinero de mí mismo, liberándome de la idea de que soy el conductor de un aparato o el amo de una bestia que debe controlarlo todo desde la cabeza. Soy un ecosistema, un entramado de procesos que no controlo, pero que puedo sembrar y cuidar para que florezcan por sí mismos. Empecé a entrenar como muchos por estética, porque tenía complejo de flacuchento y había crecido asustado, encerrado en la cabeza, con el pecho hundido en un abismo. Pero nunca me imaginé que entrenar el cuerpo me cambiaría la mente y el espíritu. Era un intelectual refugiado en edificios conceptuales y bajé al cuerpo a construirme una coraza de músculos, pero me hundía en crisis depresivas recurrentes. El paso por la clínica psiquiátrica y los antidepresivos fueron un salvavidas, y la psicoterapia me ayudó a mirarme distinto. Pero el cuerpo me mostró una forma de gobernarme que no creía posible. Así como uno puede sanar un cultivo agroindustrial que depende de químicos y convertirlo en un cultivo orgánico en el que el ecosistema produce lo que necesita, compartiré en detalle cómo con la alimentación y prácticas corporales conscientes podemos cultivar en nuestro cuerpo los microorganismos, neurotransmisores y disposiciones físicas que nos hacen florecer. Y en mi caso, han hecho innecesarios los antidepresivos que me habían recetado de por vida. Pero fue acompañar a morir a mi papá. Y el encierro de la pandemia que vino unos meses después, lo que cambió completamente mi forma de ser carne en el mundo. Mi papá había decidido no continuar con un tratamiento para el cáncer que ya no daba resultados y optó por la muerte asistida. Yo vivo en Cali y me fui a Bogotá sabiendo que la misión era, con el resto de la familia, acompañarlo a morirse. Yo digo que esas son las semanas más difíciles y más bonitas de mi vida. Aprendí a rendirme. Ese estar ahí presente, entregando todo mi amor en una batalla que sabía perdida, que tenía que perder. ¡Wow! Me rompió hasta los cimientos. Y fue la grieta por donde empezó a colarse la luz. Gracias por una muerte tan linda con todos los que amo, dijo mi papá antes de morir. Esa gratitud y ese amor reverencial que aprendí rendido ante la muerte fueron mis compañeras en el encierro solitario de la pandemia. Cuando no sabíamos si era el fin del mundo y conmovido por el sufrimiento planetario, yo insistía en bailar en la terraza y en inventarme monerías que reemplazaran el gimnasio.
libre de culpa por permitirme estar en paz, aunque todo lo que no controlo sea un desastre, sabiendo que lo que florece de esa paz es lo que me permite ayudar en lo que sí está a mi alcance. Un día, algo cambió. Fue como un golpe de luz. Se derrumbó esa voluntad que cree que el mundo y el cuerpo son lugares a conquistar, y terminó de invadirme la actitud con la que acompañé a morir a mi papá, rendido ante lo inevitable, entregando todo en cada aliento, agradeciendo cada cosa posible. Solo que esta vez me abrazó una alegría gratuita, inmerecida. Entendí con el cuerpo lo que los meditadores llaman presencia plena y lo que los religiosos llaman gracia divina. Es una actitud de la carne, dejándose tejer por la red de procesos infinita de la que brota todo lo que existe. Y eso que suena tan trascendental, tan etéreo, es tal vez lo más práctico que he aprendido en medio siglo de vida y lo más difícil de poner en palabras. Es una disposición de cuerpo entero que me ha dado tanta paz, tantas ganas de vivir y tanta tranquilidad de morirme mañana si toca, que me dan ganas de compartirla con todo el mundo. Yo no puedo decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque es explorando cómo se encarna en la vida como puede descubrirlo. Puedo compartir lo que ha dado frutos en mí mismo. No se trata de hacer uno u otro ejercicio. Se trata de que cada quien encuentre el conjunto de prácticas que le permita volver a tejer en su vida lo que nuestra cultura ha tajado llamando cuerpo, mente y espíritu. Y en mi experiencia han sido los gestos y hábitos físicos los que me han abierto el camino. Por ejemplo, bailando tranquilo sin saberme los pasos, cultivo una actitud que me permite fluir con agilidad ante los imprevistos de la vida. Entrenar al fallo muscular me enseña a hacer mi máximo esfuerzo en el momento preciso y a relajarme después para crecer mientras duermo. La actitud que cultivo pisando y besando la tierra con la misma reverencia, gratitud y ternura con la que ayudé a mi papá a abrazar la muerte tranquilo, me ha mostrado que eso que llaman espiritual no es un mundo lejano, es aquí mismo, arraigados en el mugre de la vida, donde nos damos cuenta de nuestra conexión íntima con todas las personas y todo lo que existe. Lo que pasa es que vivimos encerrados en una forma de vida que nos separa de nuestras entrañas, insistiendo en que vivir es correr una carrera para alcanzar algo que está en alguna otra parte. Y ese vivir separados de la alegría gratuita de estar vivos nos angustia, nos estresa, nos deprime, nos lanza a la búsqueda desenfrenada de estímulos y nos convierte en tiranos de otros y de nosotros mismos. Pero entre las grietas de cada uno de nosotros se asoma una verdad que nos hace libres. No es una verdad que se entienda pensando primero para luego aplicarla en la práctica. Es una forma de ser cuerpo que se cuela entre las ranuras de los hábitos, mecanismos y conceptos con los que nos hemos inventado un yo que piensa que debe estar al mando de lo que existe. A modo de inspiración y no como metodología precisa, voy a compartir el camino que se me ha ido abriendo dejando que el ejercicio se convierta en un juego ritual para nacer de nuevo cada día. Los dolores, tensiones y risas me guían a través de lo que necesito, recordando que vengo de semillas, peces, reptiles, pájaros, cuadrúpedos y simios. Te voy a invitar a explorar formas de cultivar la presencia plena en el silencio, dejando fluir la carne con el aliento del mundo, animando el corazón con ritmo y fortaleciendo los músculos, cerebro y metabolismo, jalando, empujando, levantándonos y levantando cosas de todas las formas posibles. Todo esto tejido de forma que nos permita cultivar una disposición de cuerpo entero para fluir por la vida fuertes, ágiles, tranquilos. Voy a compartir una serie de juegos. Prefiero no llamarlas rutinas, porque se trata precisamente de florecer entre las grietas de una forma de vida cuadriculada, rutinaria, competitiva, sobreexigida,
Eso no quiere decir que las clásicas series y repeticiones no tengan su utilidad o que no tenga uno que exigirse a veces más allá de sus propios límites. Lo que propongo es recrearnos en otra ecología, recrearnos en el doble sentido de la palabra, en el sentido de producirnos a nosotros mismos. Autopoiesis se llama en biología. Todo lo que hacemos hace parte de la red de procesos en la que nos hacemos a nosotros mismos. Y recrearse en el sentido de divertirse, porque así nos hacemos a nosotros mismos, no en la tensión, el estrés, la angustia, sino en el fluir, en el sentirnos parte de todo lo vivo. Es más una actitud de entrega que de dominio, de imposición de la voluntad sobre el cuerpo, sobre la vida. La fuerza de voluntad es un tejido como los músculos que crecen cuando uno cultiva las condiciones propicias. Como cualquier ser vivo o cualquier ecosistema, estamos gobernados por una red de procesos que se autoorganizan sin necesidad de un centro de control. No hay un comandante en el bosque como no lo hay en estas carnitas. No hay un conductor sentado en la cabeza ni un jinete domando un caballo. No somos emperadores de nosotros mismos. Y cuando dejamos de intentar gobernarnos como si lo fuéramos, el cuerpo comienza a iluminar lo que la mente no entendía. Ser aliento es inspirar al cuerpo para que se atreva a mostrarnos lo que escondía. No hay recetas ni rutinas infalibles. Hay prácticas vivas que podemos intercambiar como semillas. Para eso es este canal, para compartir las que han florecido en mis heridas y tejer encuentros con quienes andan por caminos parecidos. Sígueme, comparte todas esas cosas y nos vemos pronto.